Pues la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan México. ¿Cuál es tu percepción de este manejo y estrategia que está haciendo Claudia Sheinbaum? Bueno, a ver, a mí primero me gustaría decir, Ernesto, que esto no debería de extrañarnos, es parte, creo yo, de justo es esto el segundo piso, es el cambio de régimen. Dicen algunas personas, dicen, bueno, es que Andrés Manuel no se atrevió a hacer lo que está haciendo hoy Claudia Sheinbaum. Sheinbaum se está atreviendo a hacer ciertas cosas, como por ejemplo establecer este plan y donde no estuvieron los líderes sindicales, hay que apuntarlo. Y no es, yo creo desde mi punto de vista es que no es que se haya atrevido, era lo que seguía, es lo que ya está en el guión de la cuarta transformación, de un nuevo régimen que va a acabar con todo lo que tiene que ver con el anterior que era el neoliberalismo, ¿no? De ahí que esta propuesta de revitalizar todo el sector económico, incluyendo nuevamente a los empresarios. ¿Por qué no se hizo con Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué Andrés Manuel en sus grandes obras utilizó al ejército para la construcción? Por una sencilla razón, teníamos el tema de la corrupción a todo lo que da. Hoy podemos decir que no se ha acabado la corrupción, efectivamente, pero las bases que se sentaron para terminar ya están puestas y en ese momento, en el 2018, que bueno, prácticamente es el 2019 cuando arranca ya la obra o el trabajo efectivo de la administración de Andrés Manuel López Obrador, no podía, ¿sí?, empezar con este tipo de actividades si antes no, como decía él, se limpiaba la casa, ¿no? Entonces tenían que primero acomodarse las piezas para luego iniciar un arranque, ¿no? Creo que eso es lo que hay que distinguir primero. No es que sea distinto, es que forma parte, desde mi perspectiva, de la continuidad de un guión, de un plan que ya está establecido como parte de la cuarta transformación, como parte del humanismo mexicano, ¿sí? ¿Y por qué no se invitó a los líderes, eh, tanto los líderes obreros, los grandes líderes, como los propios empleados, ¿no? Porque cuando nosotros veíamos en administraciones pasadas este tipo de anuncios donde había obras, que en este caso no nada más se trata de obras, pero de obras de infraestructura, cuando se invitaba a grandes empresarios, también se hacían anuncios con la presencia de líderes obreros, ¿no? Creo que los líderes obreros que tenemos hoy, por desgracia, siguen siendo los mismos de ayer, eh, a pesar de los cambios que ha habido en el tema laboral. Finalmente las tomas de notas se les han dado, por ejemplo, a un Ricardo Aldana, ¿no? De Pemex. La gente de teléfono sigue siendo la misma, la gente de la CROC, la gente, o sea, siguen siendo los viejos líderes, ¿sí? Que estos parece ser que no han cambiado o no han entendido lo que es la cuarta transformación. Entonces, no se requería su presencia, ¿sí? Esa es una. Y la otra es esta parte de utilizar, de regresar a aquel sello de hecho por México. Yo recuerdo que se decía lo que está hecho en México está bien hecho, de forma parte también de reconocer la valía de la producción mexicana, porque en México tenemos grandes productores, siempre lo hubo, hasta que llegó el neoliberalismo y se dejó de producir, se mató al obrero mexicano, se le convirtió en un simple consumidor, ¿sí? A nosotros en simple consumidores de prendas extranjeras, sobre todo chinas, hay que decirlo. ¿Quién no recuerda que ir a Chinconcuá, por ejemplo, en el Estado de México, y en lugar de comprarte esos
esos suéteres de Chinconcuá, de lana, hermosos, hechos por manos de Era artesanos padrísimo ir a mexicanos. Chinconcuac. Sí, claro, y ahora tú vas a Chinconcuá y en la carretera, en lo que te encuentras, ya llegando a la ciudad, a la pequeña ciudad, son estos suéteres chinos, ¿no? O sea, tú decías, era sintético, es sintético, cuando antes era de lana. O sea, nada más faltaba que dentro de algunos años de seguir esto, en San Juan Chamula, en lugar de las faldas de lana, encontráramos faldas sintéticas, ¿no? O sea, si esto continuaba. Entonces, el hecho de recuperar esta parte de la valía del artesano mexicano, sus producciones, pero no nada más es eso, es el 50%. Y otra cosa muy importante, y que creo, Ernesto, hay que decirlo, que en el caso de Vicente Fox intentó hacerlo, esta parte que te voy a comentar ahorita. Fox en algún momento habló de que parte de la proveeduría del gobierno, ¿sí? Iban a ser las empresas, ¿sí? Y entonces se iba a reactivar mucho la economía desde su punto de vista, pero terminaron dándose los contratos a los amigos, se terminó desplazando a los proveedores que sabían del tema, y te estoy hablando todavía de proveedores mexicanos, ¿no? Entonces, la corrupción impidió, creo yo, que Vicente Fox lo hiciera. Hoy este planteamiento es que el 50% sea también tanto mexicano y que en las cuestiones de infraestructura participe mucho el empresariado mexicano. Con eso se va a reactivar. Todo el mundo sabemos que en el caso de la infraestructura, en el caso de la reactivación, lo que más contrata es el gobierno, es el mayor contratista, ¿sí? Entonces, si tú tienes impulsando por parte del gobierno al empresariado mexicano, vas a lograr reactivar la economía porque además también le estás pidiendo que tenga mano mexicana, también le estás diciendo que va a entrar en una nueva era de la tecnología, que no nos estamos quedando atrás, que eso es muy importante y creo que tiene que ver muchísimo con no nada más ahí sí parte del plan de lo que es la cuarta transformación, sino la esencia de la propia Claudia Sheinbaum como investigadora, ¿no? Eh, Creo también que además de que te va a revolucionar toda esta producción, donde vas a incluir a los empresarios, donde se espera que ya no sea la corrupción la que prevalezca, porque esa primera parte ya le tocó a Andrés Manuel López Obrador, ya le tocó utilizar al ejército como, bueno, él los presentaba como impolutos, pero por lo menos los menos corruptos, ¿no? Por no decir otra cosa, porque también ha de haber casos, ¿no? Uno que otro no metería las manos al fuego por ellos. Oye, Jesús, Sin embargo, hasta, mande. perdón, pero en la relación del presidente, del expresidente López Obrador con el sector empresarial, bueno, sabíamos y vemos que tenía un vínculo ahí cercano con Carlos Slim, por ejemplo, y Claudia Sheinbaum, pues se ve que también tiene una buena relación, pero con el resto del sector empresarial, la pregunta iría en dos sentidos. El cambio más claro que tú ves de Claudia Sheinbaum con respecto de López Obrador a la hora de presentar este proyecto del Plan México, ¿qué es lo que cambia con respecto del presidente López Obrador en este modelo de proyecto y en la relación con la comunidad empresarial? Creo que tiene que ver este cambio, que no hay un enfrentamiento, Ujú. eh, no hay esas críticas, pero es la persona que está dirigiendo estos encuentros, Altagracia, un personaje muy distinto a el que tuvimos con Andrés Manuel López Obrador, ¿no?
nuevo leonés, no recuerdo ahorita su nombre, este señor, el dueño Ah, sí, ahí se me fue también a mí. se me va. Ahorita Bueno, ok, bueno, creo que la manera de actuar de uno y otro ha sido un punto muy, muy importante porque mm, en la anterior administración se aglutinó al gran empresariado, a los grandes empresarios que conocemos, ¿sí? O sea, el dueño de Televisa, el dueño de TV Azteca, evidentemente Carlos Slim, pero bueno, ese se cuece aparte, digamos, ¿no? Eh, Él no ha dejado de estar Alfonso con Romo. el gobierno de Alfonso Romo, exactamente. Creo que el trabajo de Alfonso Romo, la manera de llevar los políticos, ¿te acuerdas? Tú recordarás el consejo, ¿no? El consejo de empresarios que nunca funcionó justamente porque el propio empresario Alfonso Romo tenía muchísimas diferencias con el resto de los empresarios. Esa es una. La otra, cuando llega Andrés Manuel tiene que aplicar el tema de la no doble tributación, ¿sí? ¿Qué es la no doble tributación? Durante muchísimos años, décadas, en el neoliberalismo lo que se hizo fue, yo tengo pérdidas en esta empresa, por ejemplo, Servitje, que son los dueños de Bimbo, tengo pérdidas en la empresa Bimbo y tengo pérdidas en la empresa de Barcel, que es la que se dedica a las papitas, a la elaboración de papitas, frituras, ¿no? Entonces, y también tengo pérdidas en otra empresa donde también soy dueño, familia Servitje. Lo que hacían era consolidar las pérdidas y a final de cuentas pagaban poco, en lugar de pagar de empresa por empresa. ¿Okay? Eso le generaba un gran problema, un gran hoyo económico al gobierno, porque a final de cuentas eso las pérdidas las teníamos que asumir nosotros porque a la hora de repartir para la obra social lo que le correspondía, ¿sí? Pues era mucho menos porque llegaba menos de impuestos, ¿ok? Menos el pago de impuestos. Por eso me refiero a que Andrés Manuel tuvo que hacer la primera parte, ¿sí? La primera parte que fue donde todos se iban a enojar, donde todos iban a estar en contra, donde todos iban a acusarlo de que no sabía en lo que se estaba metiendo, iba a generar problemas con todo el sector. ¿Por qué? Porque les iba a exigir el pago la diferenciar cada una de sus empresas, aunque formaran parte de un mismo consorcio, ¿no? Otro gran ejemplo es, por ejemplo, Carlos Slim. Una cuestión son los Sambors, otra cuestión son la empresa DAX, que se dedica a artículos de cosmética, otras son las tiendas Sears, que es de ropa, tienda departamental, ¿no? Pero bueno, él que también consolidaba, porque estaba en la ley, ¿sí? No hizo mayor escándalo. Claro, hay que reconocer que Slim tuvo también algunos contratos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tengo entendido que lo que se refiere al Tren Maya, ¿no? Entonces, tú te enfrentas con una consolidación, pero además tienes dos personajes, Alfonso Romo y Altagracia, que es totalmente distinta la manera de organizar al empresariado. Estás hablando de uno que tiene muchos mayores intereses que de una persona que es más grande, estás hablando de una chica que es joven, que es fresca, que ha demostrado ser inteligente, la chica, de dirigir una empresa a pesar de su corta edad muy bien, ¿no? De darle continuidad a la empresa familiar, ¿no? Y ves también que están incluyendo, no se trata de los grandes empresarios nada más. O sea, tú veías en el evento a empresarios medianos,
está el proyecto de las pymes, ¿no? Gente que incluso nosotros no conocemos, o sea, conocemos la cara de Claudio X González, de Salinas Pliego, y luego, ahorita que hablamos de Salinas Pliego, también Andrés Manuel se enfrentó al tema y además debes impuestos como empresa única, ¿sí? Y te los voy a cobrar. Y desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? El que más reticencias tuvo y que hasta la fecha, y lo sabemos, lo sabe todo México, es Salinas Pliego. Entonces, ese enfrentamiento no lo hay en esta administración. Esos elementos que dan paso también al enfrentamiento ya le tocó a López Obrador. Entonces, a Claudia Sheinbaum le toca ir por una vereda mucho más transitable, mucho más limpia. Claro que va a haber encontronazos más adelante, como en toda relación comercial, los irá a ver, ¿no? Pero el camino ya no está tan empedrado, ya le tocó a su antecesor levantar un poquito de las espinas, ¿no? Creo que esa es la gran diferencia. Eh, Dice, y era lo... Sí, dime. perdón, ahí Jesús, dice Carlos Cisneros 01. Ambos, Romo y Altagracia, representan a grupos beneficiarios de la reprivatización neoliberal. No sé por qué diga reprivatización. Esta vez no puedo coincidir en nada con Jesús. Dice, estoy escuchando un ejemplo de lo nocivo que puede ser el apoyo incondicional. Eso camufla oportunismo y le permite actuar libremente. Eh, dice, Ángel Cabanas, ahí se ven pura propaganda, pues es que se ve que no conocen a Jesús. Eh, Crepi Vital, la neta, me sorprende escuchar a los, entrecomillado, críticos, viendo todo bien en estos planteamientos políticos. Ahora los empresarios son los buenos. Yomera No. dice, efectivamente, la ropa en Chinconcuac es hecha por manos mexicanas, pero ahora son empresas coreanas. Ya casi no hay productos ni productores de lana, así que desaparecieron al Enequén en Yucatán. Así desaparecieron al Enequén en Yucatán. ¿Qué decir de estos comentarios, Jesús? A ver, yo no he dicho que Altagracia, su familia, que no haya sido beneficiada. Todos, absolutamente todos los grandes empresarios fueron los grandes beneficiados en las administraciones anteriores. Aquí de lo que estamos hablando es de cómo esta joven ha podido integrar sin un discurso, ¿sí? Sin un discurso Jesús, ¿puedes entrar tu cámara un poco, confrontativo, por favor? ¿Puedes entrar tu cámara para eh, que estés en medio? así, Sí, así, sí, así mero. Eso, gracias. ok, que no es confrontativo y eso ha posibilitado que se haya llegado a acuerdos. Ahora, no sabemos, estamos hablando de lo que es el plan, no estamos hablando de los resultados, ¿sí? Estamos hablando de lo que es la propuesta y en toda propuesta para revitalizar la economía, tiene que estar el empresariado mexicano. La administración federal no puede sola porque no tiene todos los recursos. Necesita la contraparte. ¿Ok? A ver, ¿por qué en la administración anterior no se hicieron obras más allá de las que tuvimos del Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el tren transísmico, ¿sí? Porque no se utilizó al empresariado, ¿sí? Se utilizó nada más al ejército para su construcción. En Dos Bocas, evidentemente, ahí siendo un tema tan sensible, de tanta peligrosidad, se recuperó al obrero, al gran obrero de Petróleos Mexicanos, ¿no? Fue uno de los mejores a nivel mundial en algún momento, ¿sí? Pero no hubo estas grandes empresas
mexicanas que se estaban aprovechando en la construcción. Sí hubo proveeduría extranjera porque hay material que no se produce en México, ¿ok? En el caso de Dos Bocas. Entonces, no es que yo esté diciendo, es que es una maravilla ahora, Claudia Sheinbaum. Estoy diciendo que la lógica nos lleva hoy a que sea esta la segunda parte de la cuarta transformación. Esto es el segundo piso. El primer piso era pavimentar, era poder limpiar un poco de la corrupción, eliminar la participación de los grandes líderes empresariales que tienen, perdón, líderes obreros que tienen grandes empresas y siempre habían participado, por ejemplo, la Güera Rodríguez, durante, antes y durante el tiempo que fue líder de los electricistas, ella elaboraba estos postes de concreto que utiliza la CFE. O sea, era el proveedor, tenía su propia empresa. Esto no está ocurriendo ahorita, ¿ok? No están incluyendo a los obreros que se beneficiaban. ¿Cómo no ver eso positivo? ¿Sí? Estamos hablando de que el plan concebido es una buena propuesta, porque te está hablando de un plan eh, integral, te está hablando de la creación de jóvenes que estén con la tecnología, que estén estudiando la tecnología, que salgan de aquí preparados y sean los que estén trabajando en todo lo que tiene que ver con la infraestructura y todos los avances tecnológicos, que sean gente mexicana, es decir, que los cerebros mexicanos ya no se vayan al extranjero, que se les dé la oportunidad aquí, que se creen las escuelas y también terminen trabajando. Es muy distinto a lo que se vio en los años 80, por ejemplo, y lo puedo certificar aquí en la frontera, por ejemplo, cuando llegaron estos parques industriales, lo que hizo Carlos Salinas de Gortari fue: vamos a crear, vamos a impulsar los tecnológicos para crear manufactureros y como les vamos a dar una mano de obra buena, barata, con bajos salarios, sin pago de ciertas obligaciones que tenían las empresas y entonces que se vengan todos los extranjeros, ¿no? El salario era de miseria, ¿sí? Aquí, de todos los que estaban como obreros en los parques industriales. Ahora lo que se está planteando no es así. O sea, es que tú puedas tener Hey, unos trabajadores que formen parte de todo este concepto de construcción, de creación de empresas, pero que no nada más sea el obrero, puede ser el director, puede ser. ¿Sí? ¿Me explico? No es el que está en la talacha nada más como los burritos o los caballos que les ponen nada más ver hacia un solo punto y estar elaborando tornillos y tornillos y tornillos. No, se está hablando de creadores. Para eso va a ser la educación. Esto forma parte del plan. Antes mm, no lo había habido. Jesús, Sí, entonces es una gran diferencia. Jesús, dice eh, Carlos Cisneros o Esther, dice, Altagracia es heredera, no Así es. empresaria. Yo tengo una pyme mediana y te digo que hay un mundo de diferencia entre nuestro actuar eh, y los grandes consorcios, uy, se me fue ese, y los grandes consorcios beneficiados por la privatización. Dice Esther Cuellar, nuestra querida Esther, eh, muy fresa, Altagracia, pero como dices, es una empresaria exitosa. Yo lo veo con algunas dudas, dice, pero yo soy empresaria de una pyme, pasé de ser ingeniera de servicios industriales a administrarla, haciendo miles y miles de cosas. Dice
Irmalú, tenemos empresarios delincuentes y criminales, por eso es bueno que Claudia organice el asunto con firmeza. Juan Pablo Reynoso Cerón, coincidencia total con la analista. Es un acuerdo nacional que no puede dejar de lado a un sector del que obviamente se beneficia el empresario, pero de estas empresas dependen muchos empleos. 08, la 4T muestra sus contradicciones. Eh, Irmalú, Jesús es admirable periodista, creo que tiene todo el mapa y habla con una brillante lucidez. Marcela Vargas Peña, es que la historia del empresariado nos habla de corrupción y abuso de trabajo. En fin, hay ángulos distintos y nosotros celebramos que eso suceda y que coloque sus comentarios y de lo que está comentando Jesús, haga también su análisis, su valoración. Y pues sí, de eso se trata, de darle una oportunidad a la palabra Jesús y que evidentemente pues hay corrientes que dicen nada con el mundo empresarial, este, hay que apoyar solo a los de abajo y hay otras miradas también donde no, pues tienes que también articularte y coordinarte con el sector empresarial que te puede generar muchos dolores de cabeza si no te articulas ahí. Pero Jesús, más allá de que hagas un comentario final, también pasaríamos al siguiente tema que tiene que ver esta entrevista que hizo María Scherer a... Oh, y- sí, sí, espérame. Adelante. Antes de pasar a eso, Ernesto, me gustaría, cuando estamos hablando del empresariado mexicano, y lo decía al inicio, eh, no nada más estuvieron los grandes, o sea, los que conocemos. También dentro del plan se incluye a las pymes. O sea, mm, no hay un empresariado parejo, ¿ok? Lo tenemos claro. Hay las grandes, hay los medios, hay las mini pymes, los que van empezando. Eh, Recordemos con Vicente Fox cuando se habló de que pusieras tu changarro y fueras tu propio negocio, que fue un fracaso total, ¿ok? Hoy tenemos muchísima gente, pero muchísima que es empresaria, pequeño, mediano o regularmente grande su empresa que está desde tortillería, plomeros, etcétera, ¿no? Pero ¿qué viene en este plan? Viene un apoyo obligatorio por parte de la banca. Se habla de que la banca privada, no nada más NAFIN, no nada más la banca de gobierno, tendría que apoyarlos. También la banca privada debe de otorgar créditos. Claro, es menester que el gobierno verifique que no se cobre grandes intereses para la hora de otorgar estos créditos por parte de la banca privada. La banca privada, recordemos, son los grandes ganadores en pandemia, no pandemia, en crisis de gobiernos, en éxitos de gobierno. La banca siempre gana, ¿por qué? Porque presta a unos intereses altísimos, impagables, ¿ok? Y se cobra a la mala en muchísimos casos. Hoy se está incluyendo que también ellos formen parte de estos créditos que se van a otorgar y corresponderá al gobierno vigilar que así sea. Yo supongo que parte de una segunda etapa, porque Claudia presentó un calendario, una segunda etapa empieza en febrero, con todas estas leyes secundarias que se van a discutir en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, donde se establecerán las reglas claras y que éstas sean equitativas. Y creo yo que ahí también se tendría que estar incluyendo el tipo de intereses o a cambio de qué le otorgarían los créditos. Ahora, todo el empresariado, todo, chiquito, mediano y grande, tiene que participar en la creación de infraestructura por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno es el que da mayor, es el que contrata mucho más que en todo el país, ¿ok? Entonces, de acuerdo a tu propio sector,
serás quien participe en esta, digamos, reconstrucción, porque en muchas cuestiones será reconstrucción, como lo que tiene que ver con todo la energía, ¿no? Que se quitaron los grandes contratos con empresas extranjeras. Entonces, vamos a hablar en su justa dimensión cada uno y no se está dejando fuera a las mini pymes. Ahora, que Altagracia sea una heredera, bueno, a uno nos tocó nacer en una cuna como la mía, bastante jodida, bastante amolada, y a otros en una cuna de oropel. Ok, a la señorita le tocó, pero aquí no es el punto de si es heredera o no, y está teniendo todos los beneficios simplemente por ser heredera. Yo digo que ha estado al frente de la empresa y ha seguido manteniendo el éxito de la empresa. Quiere decir que esta mujer es exitosa. Además, cuando la conocimos en la campaña, que supimos de ella, mostró inteligencia. O sea, no se lo podemos negar, no por el simple hecho de ser hija de un empresario que haya sido corrupto o no, haya sido beneficiado o no, pues ella va a ser culpable de todo lo que hizo su familia o responsable. Es lo mismo que un hijo de un ratero, alguien de cuello blanco, no sé. O sea, no se puede juzgar a la gente de tajo, ¿no? Por el simple hecho de tener familiares de tal o cual línea, ¿no? Entonces, lo que ha demostrado esta muchacha es que es inteligente, pero sobre todo que logró reunir a ese empresariado. O sea, no es como Alfonso Romo, que nada más se fue con los grandes, hizo este consejo y terminó dinamitando al grado que hubo de renunciar, ¿no? A esta chica quizá le tiene que tocar hacerse a un lado en algún momento y como bien lo dijo la presidenta, no forma parte del gobierno. Alfonso Romo sí llegó a formar parte del gobierno. Esta chica no, y tendrá que hacerse a un lado en su momento. Y también la sociedad tendrá que estar verificando que su empresa no sea beneficiada, ¿sí? Por ahí salió un reportaje de un familiar de Alfonso Durazo que estaba siendo beneficiado. Bueno, eso es lo que sí hay que denunciar, ¿no? Con una que se va a aprovechar del nearshoring, de la relocalización de empresas. Ok, cuando se haga la segunda parte, que es en febrero, de las reglas de la relocalización de empresas, hay que verificar ahí y denunciar que no estén familiares de políticos, que no estén estas grandes empresas a las cuales se les estaría disculpando cierto pago de impuestos o hacer recintos fiscales, áreas que no tienen por qué ser un recinto fiscal, etcétera. Pero eso también le corresponde a la ciudadanía hacer esta denuncia. Y como repito, Ernesto, y para cerrar, esto es un plan. No sabemos si va a ser o no exitosa un 100%. Lo que yo veo desde mi punto de vista es que es integral, es diferente y forma parte de un guión ya escrito como la segunda parte de la cuarta transformación. Y el empresariado, pequeño o grande, es necesario en toda administración. Y con eso cierro en este tema. Gracias, gracias, mi querida Jesusa. Jesusa, más adelante, hoy a las 11:30, tenemos una entrevista con María Scherer, que es de la revista Proceso, hija de don Julio Scherer García, y de esta revista en la que tú trabajaste pues muchos, muchos años. Y bueno, María Scherer fue buscada por el Mayo Zambada y sin que se lo imaginara o propusiera, es la última entrevista que tuvo el Mayo Zambada con un periodista, en este caso una periodista. Así que la familia Scherer le hizo la primera entrevista y la última Y la entrevista. última. Ajá. ¿Qué decir? ¿Cuál es tu balance de esta entrevista que le hace María Scherer al Mayo Zambada 15 días antes de que pues fuera secuestrado y llevado a los Estados Unidos?
Mira, primero, y eso sí me gustaría decirlo, me gustó cómo está redactada, ¿no? Creo que tiene una redacción muy buena por parte de María. Tiene una parte de humildad de María, donde reconoce que no es por su trabajo periodístico, por lo que se le busca, ¿no? Sino por ser hija de quien es. Y claramente dice que eso le ha abierto grandes puertas y le ha cerrado otras, ¿no? Entonces, para empezar, ese reconocimiento me gustó, me gustó. Ahora, lo que tiene que ver eh, políticamente es de nuevo, fíjate, cuando salió la entrevista de don Julio, allá por el 2010, cuando salió esa entrevista, mucho se dijo que había puesto en vergüenza al gobierno porque don Julio había logrado llegar con el narcotraficante más importante de las últimas décadas, mientras que el gobierno no. Hoy pudiéramos haber dicho lo mismo, ¿no? Que puso en ridículo a la administración de López Obrador porque también ella llegó y el gobierno mexicano no llegó. Quien llegó, pues a final de cuentas, fue la administración de Estados Unidos, la norteamericana. Entonces, tendría que decirse lo mismo. La otra, es muy significativo que haya, que el Mayo Zambada haya escogido a alguien de la calidad de la familia Scherer, a algún heredero de don Julio, en este caso María, ¿no? Por ser quien sigue siendo, por su trabajo periodístico, don Julio. Y la otra, eh, 2 semanas antes de ser detenido. Eso es lo que hace la gran diferencia porque pues lo que dijo no dijo grandes cosas, ¿no? Creo que dijo más en la reunión con su papá que con María, pero a diferencia, cuando María va relatando todo el tiempo que estuvo con él, cuando María va describiendo cómo se van de una casa donde desayunan a otra casa más pequeña, eh, o sea, María te está dando algunas señales de que el Señor estaba un poco expuesto, o sea, no estaba tan escondido, o por lo menos yo así lo leí, que no estaba tan escondido como para no ser localizado. Y el hecho de que haya ocurrido 2 semanas antes, pues también puede decirse que pudiera ser que el propio Mayo ya sabía que andaban detrás de él, o por lo menos sospechaba que estaban muy cerca de él, ¿no? Porque si no, yo no me explico cómo 2 semanas antes hace esta entrevista. Pero cuando va describiendo ella todos estos lugares, pareciera que duró mucho tiempo con él, ¿no? Que fue largo el encuentro y que no fue en una zona totalmente agreste, muy alejada de la zona urbana. Es lo que a mí me da la impresión, ¿no? Este, y pues bueno, también pone en ridículo, sí, a la administración de López Obrador, porque ahí estaba, no lo detuvieron, no lo localizaron y parecía, por lo que describe María, localizable, ¿no? Igual que ocurrió en la administración de Felipe Calderón, En ¿no? todas, Ajá, o en en todas, ¿no? todas las que De que, estuvo en bueno, mayo, ¿no? Pues, sí, en todas las que estuvo en mayo, pero podemos decir que en algunas sí andaría a salto de mata, ¿no? Por ejemplo, cuando atraparon en la época de Vicente Fox, habían atrapado, bueno, lo atraparon con Carlos Salinas, pero escapa en la época de Vicente Fox en enero de aquel, ¿qué sería? 2001, ¿verdad? Enero del 2001.
y fue detenido en mayo de 1994, justo cuando mataron a Monseñor a Posadas. En esos mismos días se dio todo este asunto del 90, no fue 94, fue 93, 1993. Bueno, en ese momento podemos pensar que se andaba a salto de mata, ¿no? Si atrapan a tu socio, ¿ok? Y luego si lo liberan o se escapa, que todo el mundo pensamos que lo liberaron por parte de la administración de Vicente Fox, bueno, sabemos que va a haber un operativo donde lo van a andar buscando, y en esta ocasión no sabíamos de ningún operativo por parte de la administración de López Obrador que estuviera en busca del Mayo Zambada, por lo menos públicamente. Yo no lo supe. O sea, yo sabía que había una lucha o una estrategia contra el crimen organizado, sí, distinta a la pasada, de no ataques frontales, no masacres, etcétera, pero también hay que recordar que hablaron de no atrapar a grandes cabezas, ¿sí? Durante la administración pasada. Era, vamos en contra del crimen organizado como a tabla rasa, ¿no? Vamos por todos, desde el chiquito hasta el grande, pero yo no supe de una estrategia para agarrar o para encasillar, no, para poder eh, atrapar a los grandes líderes. No lo supe durante la administración de López Obrador. Y el hecho de que una reportera haya logrado estar ahí, claro, se comunicó contigo, te dijo cómo, etcétera, sí, pero si se supone que están en una estrategia para detener el crimen organizado, pues resulta un poco difícil entender que no se dieron cuenta por parte del gobierno de la administración, o no se dieron cuenta o no tenían el foco en el Mayo Zambada, sino en otras áreas, ¿no? Porque eso ocurrió durante la administración de López Obrador todavía, ¿no? Eso es lo que a mí me parece, ¿no? Pero también esto de que como si él supiera o estaba tan podrida ya la relación con el grupo de los hijos de Joaquín Guzmán, la relación entre el Mayo y estos muchachos, que ya era inminente que pudiera haber una traición en camino o se estuviese gestando, ¿no? Es lo que a mí me dice, aunque hay quienes sostienen que fue una entrega. Si es así, como lo sostiene, por ejemplo, Maridalia Gómez, que dice que fue una entrega pactada, bueno, pues con mayor razón. Si sabía que ya se iba a entregar, iba a mostrar su última presencia con un reportero, ¿no? Y eso también te habla de que, bueno, me voy a entregar, pero miren, no me pudieron encontrar en el gobierno mexicano, y aquí pongo en evidencia a todo el sistema de seguridad pública de México. Eso es Ya, lo que mayormente me dice. gracias, mi querida Jesús. Jesús, nos quedan 10 minutos y me gustaría pasar también al siguiente tema, no sin antes recordarle además, después de la entrevista con Jesús Cervantes, tenemos una entrevista con algunos académicos de la Universidad de Chapingo y líderes comunitarios también, porque se han cerrado 6 tribunales agrarios con muchas implicaciones para eso. Y al terminar tenemos la entrevista con María Scherer de la revista Proceso sobre la entrevista, sobre esto que ha estado comentando ahorita Jesús Cervantes, sobre la entrevista al Mayo Zambada. Jesús, el presidente Biden, que está a 3 días de salir, de entregar la administración, pues hizo un señalamiento ahí que pues es inusual, ¿no? En un mandatario de los Estados Unidos, pues diciendo que en Estados Unidos pues se está formando una oligarquía de extrema riqueza, y más se refiere además al gabinete del el presidente electo Donald Trump, que está por asumir
el poder este próximo 20 de enero. ¿Qué decir al respecto? Que está avisorando lo que ocurrió en México. Se me hizo tan similar a lo que ocurrió en las dos administraciones, en las tres administraciones pasadas, sin contar la de López Obrador, por supuesto. Me refiero Calderón, Peña Nieto, cuando él dice eh, que los poderes están en el Congreso, en la presidencia, en los tribunales, en la corte, y habla de cómo hay que cuidar que los políticos o los congresistas no participen en contratos, dices, wow, parece que está viendo lo que ocurrió en México o el poder, eh, como aquí el poder de Televisa que logró imponer a un presidente. Yo estaría hablando entonces a un poder de Elon Musk que logró poner a un presidente, porque la gran cantidad, y no nada más Elon Musk, hay muchísimos empresarios de derecha, como esta señora, hay una señora que es de nacionalidad israelí y norteamericana, también dijo que ella había dado 100 millones de dólares a la campaña de Trump durante la pasada administración que tuvo y también esta, ¿no? Entonces es como, es un reflejo, parece que adelanta, ¿no? Y dice, bueno, a lo que nos estamos encaminando es a lo que ocurrió prácticamente en México, donde los poderes fácticos están imponiendo presidentes donde el gran beneficiario, por supuesto, son quienes lo ponen. Recordemos que durante la primera administración de Trump, creo, no estoy muy segura si era Shell, el dirigente de la empresa Shell o otra de las empresas petroleras que terminó estando en el gabinete de Trump, y también el hecho de hablar de los medios de comunicación, porque dice, los medios de comunicación no están diciendo la verdad, los medios de comunicación mienten. Durante la administración de Felipe Calderón fue tan, tan evidente que los medios de comunicación estaban mintiendo, los grandes medios de comunicación, los conocidos, los reconocidos a nivel internacional, estaban contando otra narrativa, la narrativa que le convenía a quienes estaban en el poder. Entonces, eh, es como si Biden bueno, y él mismo lo dijo, debo advertir, o sea, no está denunciando, está advirtiendo a la comunidad. Creo que yo nunca había escuchado a Biden de manera tan clara, ¿no? Y me acordé mucho de todos estos momentos que tuvo, estos dislates de lo que hablaba cuando había durante la campaña, que había estos diálogos entre Trump y él, y que parecía que se le iba la onda a Biden, parecía que se Pues, desconectaba. pues Yo nunca lo había escuchado tan claro. quítale el parecía, se le iba el avión ahí Bueno, de se le manera iba dramática, ¿no? y ahora, ajá, y ahora fue muy claro, o sea, puso sobre la realidad una mesa, sobre la mesa una realidad, ya estoy con dislexia, ¿no? Ya te Puso sobre contagió la Trump. mesa me contagió esta realidad pero además de lo que se vivió aquí en México. O sea, no te tenías que ir muy lejos para darte cuenta de cuáles son las consecuencias de darle todo el poder a la oligarquía. Y luego habla de otro elemento al final que es la inteligencia artificial. ¿Y quién está al frente? Pues Elon Musk, ¿no? Es el que está al frente, es el que está liderando que los viajes a la luna, que la inteligencia artificial, que los autos eléctricos, la tecnología, todo eso lo está advirtiendo. Y me parece que fue muy acertado. Sí, menciona a un expresidente de cómo también hizo esa advertencia en su última intervención, en su mensaje de despedida, creo que fue Eisenhower, al que se Eisenhower, refiere, sí. ¿no? Ajá. Ajá, entonces sería la segunda ocasión en que un presidente
que va de salida y advierte a la sociedad de lo que viene, ¿no? Entonces, estaríamos, porque a final de cuentas, lo que él está diciendo es, fuimos manipulados por los medios de información que decían mentiras. Los medios de comunicación, las redes sociales, hicieron grande a Trump. Tan es así que el propio Trump estaba pensando ya en no cancelar algunas redes donde había dicho que se tenía que cancelar. Bueno, y eso está en discusión ahorita en Estados Unidos, porque se dieron cuenta que grandes votantes surgieron justamente de la propaganda que se hizo en estas redes sociales. Entonces, también otra parte que me llamó muchísimo la atención o lo que hice fue, entonces tenía razón López Obrador cuando decía que los medios estaban mintiendo. Cuando él habla de que no se estaba diciendo la verdad, de que no había editores. O sea, no nada más dijo, los medios de comunicación mienten, han estado mintiendo. No, dice, añade, no había editores. El editor es un personaje mucho más importante en las mesas de redacción, es mucho más importante que el reportero. El reportero sí anda en la friega, sabe lo que está pasando, etcétera, pero el editor debe ser mucho más que el reportero y a la hora de revisar el texto, el reportaje, nota, crónica o lo que se esté haciendo, lo que entregó el reportero, debe de verificar que esto sea cierto y debe de tener tal conocimiento, por eso es mayor que el reportero, debe de conocer de todo y mucho más que el reportero de decir, hey, este dato no está verificado, me estás poniendo eso, te la regreso. Aquí estás haciendo una inferencia y no tienes un sustento, te lo regreso. Y entonces lo primero que se me vino a la mente cuando estoy escuchando el mensaje de Biden en esta parte de que no hubo editores, pues me vienen las notas del New York Times, me vienen las notas donde se dice que el presidente López Obrador, expresidente, tuvo una relación con el narcotráfico y que está metido y que recibió dinero y no hay nada que lo sustente. Pues entonces se me vino todo esto a la mente de cómo los medios de comunicación, cuando trabajan para eh, para un interés que no es el social, que no es el informar al público, que no es denunciar para terminar un abuso, que eso es a fin de cuentas el verdadero papel que debieran de tener los medios de comunicación y quienes trabajamos en ellos. Lo que estaba evidenciando Biden es que no se estuvo haciendo durante la administración que él encabezó, ¿sí? Y que ahora va a ser todavía mucho peor. Te hacen una narrativa donde se acomoda todo para beneficio de un poder fáctico, que fue lo que ocurrió en México durante muchísimos años, ¿sí? Ahora que hay otros en México, ahora regresando a México, que el hecho de que hoy existan medios de comunicación, que aquellos que antes atendían a un poder, hoy no estén atendiendo al poder que está actualmente, es porque los intereses son distintos. Pero seguramente si el interés fuera el mismo, estarían haciendo la narrativa Loret de Mola, Televisa, Milenio, todos estos medios estarían haciendo la narrativa que le conviene al gobierno de Claudia Sheinbaum si tuvieran un mismo interés. Pero hoy el interés es totalmente distinto. Antes era el mismo entre el poder y los medios de comunicación grandes. Y es lo que está advirtiendo Joe Biden. Y el nombre, pues, es Elon Musk, ¿no? Todo ese gran poder. Y detrás de Elon Musk ha de haber otros con muchísimo poder, como el de este personaje, esta señora que no recuerdo el nombre, pero que son de ultraderecha, ¿no? Porque además, fíjate, Elon Musk tiene un tema personal de su hijo que es trans, ¿no? Que transitó de haber nacido varón y transitó a mujer, ¿no? Hizo ese tránsito.
Elon Musk sacó un video donde dijo que su hijo ya estaba muerto y que todo era culpa de la cultura woke, ¿no? Y Ujú. una de las cosas que dice Donald Trump es cuando yo llegue el día 20, nada más va a haber dos géneros, hombre y mujer. O sea que los demás ya no van a existir o los van a perseguir o los van a meter a hornos. No sé qué quiso decir con eso, ¿sí? Pero es totalmente peligroso porque entonces esto te habla de que va todos sus derechos de las personas que optan por otra preferencia sexual o físico o cambio físico, entonces van a ser vistos como o perseguidos o como algo negativo, ¿no? O algo ilegal, porque habla de que va a ser, que legalmente va a haber nada más hombres y mujeres. Y entonces eso tiene que ver con la educación. ¿Qué tipo de educación se va a estar dando ahora en Estados Unidos? ¿Y quién va a dictar las líneas de esa educación? ¿Elon Musk? O sea, todo eso es lo que nos está diciendo Biden. Para mí me pareció un discurso muy fuerte, muy revelador, muy atrevido y creo que es lo mejor que hizo en su administración, porque todo lo demás que dice que hicimos a Ucrania democrática y que todavía existe, pues evidentemente estoy en contra de todo eso, pero a lo que tiene que ver con la política interna de lo que está advirtiendo es, creo que es muy claro y los norteamericanos deben de tomarlo en cuenta.